Entonces aquí les quería presentar para decirles que, o recordarles que en matemática hay muchas fórmulas. Y por ejemplo en la parte geometría hay figuras y cada figura tiene una fórmula especial y algunas figuras tienen dos fórmulas. Entonces cada figura tiene una fórmula y vamos a partir por esta primera figura que habla del perímetro. En este caso dan un ejemplo de un cuadrado, pero recuerdo que el perímetro lo pasamos en uno de los cursos, es la longitud que corresponde al contorno de una figura, es decir, es la sumatoria de los lados que forman el polígono, o en el caso de un círculo, la medida de su frontera, denominada circunferencia. El perímetro se refiere entonces a la medida de lo que rodea una figura geométrica, siendo una de sus magnitudes más importantes. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, dígame el perímetro de esta figura que sale a la izquierda. Entonces, la figura en todos los lados, los cuatro lados, mide 2 centímetros y dice para obtener, bueno, aquí hay un pequeño error, parece. Para obtener el perímetro hay que sumar todos los lados. Bueno, si yo sumo todos los lados, tendría 2, 4, 6 y 8. Entonces el resultado del perímetro sería 8. Aquí parece que sumaron dos lados y después iban a sumar los otros lados, porque también se puede hacer así. Bueno, entonces les podrían preguntar el perímetro generalmente en estas pruebas del ministerio. Preguntan el perímetro de un cuadrado, un rectángulo. Generalmente esas son las figuras, pero podrían preguntar de un triángulo, podrían preguntar de una circunferencia también. Ya, entonces, en base a esta figura que puse ahí, que se llama rectángulo porque tiene los lados distintos, no tiene los cuatro lados iguales, nos piden calcular el perímetro de la figura. Entonces, en esta figura, yo voy a, con un puntero rojo ahí, no sé si ve el puntito, generalmente en este rectángulo, a esta parte que yo estoy señalando que vale 18 centímetros, matemáticamente la llamamos base, pero en la vida diaria a veces la llamamos largo. Entonces podría decir la base o el largo de un rectángulo o de cualquiera figura que tenga esta forma es 18 centímetros. Y esta parte de aquí, el 7 centímetros, sería la altura del rectángulo, pero también podríamos llamarlo ancho. ¿Por qué en matemática? Porque para algunas personas 7 centímetros es el largo y 18 centímetros el ancho. Entonces, para no confundirse, los matemáticos dijeron que esta parte que está como en el suelo es la base y lo que se va hacia arriba es la altura. Pero si sale ancho y largo, no importa. Entonces, les recuerdo que para calcular el perímetro de la figura hay que sumar todos los lados y tiene cuatro lados y este 7 centímetros que está acá también está al frente, o sería 2 veces 7 y el 18 que está acá también está en el lado de arriba. Entonces son 2 7 centímetros, este y el del frente, más 18 centímetros de acá, más 18 centímetros de acá. Entonces, por eso yo le decía una clase activa, porque yo no le voy a dar la suma. Entonces, si usted quiere saber cuánto es la suma, ocupe su calculadora, ¿ya? Lo que yo le voy a dar es la explicación de la figura, ¿ya? 50. Ya, gracias. Bueno, lo importante es que usted sepa, porque esta pregunta no va a salir igual en la prueba, entonces nos sirve lo que importa es saber que se suman los cuatro lados, si es perímetro o si es orilla y si es borde, ¿ya? Eso es lo que interesa. Bueno, también nos interesa otro término, que es el término área. A pesar que ustedes tuvieran el curso, igual voy a hacer una explicación, o a lo mejor lo más breve posible, porque algunos andan un poquito perdidos. En matemáticas y más concretamente en geometría se entiende por área, porque a mucha gente le cuesta entender lo que es un área.
la extensión de la superficie en una figura plana, o sea, la superficie. Ya la superficie de la figura, el lugar que ocupa. Por ejemplo, si este cuadradito que está acá estuviera en el suelo, en una pieza, estaría ocupando una superficie de la pieza. Si yo paso por ahí, lo más probable es que me pegue con esta superficie. ¿Se entiende? Porque ocupa espacio. Un espacio de 2 dimensiones. Ya, y lo que nos interesa es calcular el área. Entonces aquí nos dan de nuevo el rectángulo famoso y esta se la explico porque alguien me decía, me escribió a última hora, me decía, profe, a mí me dio el ministerio una pregunta o un apoyo que da, pero no se parece mucho a lo que usted enseña en el curso. Y es porque el ministerio eso está súper añejo y él lo va cambiando todos los años, pero no cambia el apoyo. El apoyo es de hace como 20 años atrás. Y nosotros, gracias a la experiencia de los estudiantes, espero que usted cuando dé la prueba también nos mande una ayuda, nos diga, profe, sí salió un rectángulo y sí había que calcular el área, porque en base a esos datos nosotros vamos preparando nuestros cursos, en base a lo que los alumnos nos dicen que les preguntan. Por eso nuestros cursos son un poco más aterrizados. Entonces, en los últimos años, porque la prueba la van cambiando cada 3 meses, entonces puede que yo le explique un ejercicio que en enero era igual, pero que ahora no sea igual. Entonces, pero usted tiene que cambiar los números. Lo que le interesa es saber el procedimiento. Entonces, calcular el área de este rectángulo es la base por la altura. Y este rectángulo tiene punto o coma decimal. Recuerda que aquí en Chile se usa la coma, en Estados Unidos se usa el punto. Entonces aquí es cuando tienen que saber usar la calculadora. En nuestra calculadora científica, este 9,4 se digita 9,4 y no se pone la M, se pone 9,4. Y el 16,2 se pone 16,2. Ya, ojo con eso, porque a veces les cuesta usar la calculadora. Entonces, para calcular el área, aquí lo escribí tal como es en la calculadora, se escribe 16,2 multiplicado por 9,4, igual. Y A ahí, 25,6, profe. y ahí la calculadora le va a dar el área, y aquí tiene que tener una salvedad. Si es respuesta con alternativa y está solamente en número, usted elige el número. Pero Ah, si está la unidad, el área es en metro cuadrado. Recuerden, la unidad es metro cuadrado. ¿Cómo identifico yo que no tengo que dividir entre dos para sacar el área? No, porque el área se define como la multiplicación, nunca han dicho que es división. No nos han preguntado el triángulo. Por lo menos en este año no han preguntado todavía el triángulo. Si le preguntan el triángulo y nosotros repasamos el rectángulo, estaríamos mal. Por eso es que ponía al principio una fórmula. ¿Se fijan? Ya. Pasamos a la parte estadística. Esto es solamente, no es que haya salido esta tabla igual en las pruebas, sino que este es un ejemplo cómo se hace. Los números que yo estoy dando son un ejemplo cómo se hace y los números en el examen van a cambiar. Entonces dice, en un salón de clases se obtuvieron las siguientes notas de la prueba de química. Entonces, mirando la tabla, primero, uno tiene que ver, ahí lo vamos a ver después, pero aquí preguntan cuál es el total de hombres que dieron la prueba de química. Entonces uno se puede equivocar porque puede mirar aquí y dice 20, pero no son hombres, son mujeres, entonces es fácil equivocarse en la prueba. También podría contestar 12 hombres, pero son los 12 hombres que aprobaron. Hubieron mucha más gente que dieron la prueba, porque
Igual que el examen de ustedes, hay algunos que lo aprueban y algunos que lo reprueban. Entonces, el total de hombres son los aprobados más los reprobados. Aquí nos dan el total, pero en otras tablas habría que sumar uno. Uno tendría que sumar 12 más 4 y dar la respuesta que dice que es, bueno, que era 16. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a una tabla que no es que esta tabla aparezca igual en la prueba, es una tabla de ejemplo. Espero que como usted está a lo mejor en celular se ve un poco más mal, pero dice, en un estudio de la Fundación Sol reveló la siguiente información sobre los sueldos de Chile. Seguramente le van a parecer muy bajos los sueldos porque esta tabla, la estadística siempre va más atrasada a donde vamos. La estadística del 2024 recién el 2025 va a salir o sale 2 años después de que pasó el año. Esta estadística es del año 2015, o sea, prácticamente de más de 10 años atrás. ¿Se entiende? Por lo tanto, los sueldos son mucho menores. Entonces, primero hay que estudiar, debe fijarte en, y aquí debería ser activo, usted debería anotar en su cuaderno que si le sale una tabla, debe fijarte primero en el título de la tabla. El título de la tabla, los verdaderos sueldos de Chile. Entonces, ¿de qué habla esta tabla? Habla de sueldos. ¿De dónde? De Chile. Después tiene que fijarse en cada una de las columnas. La primera columna habla de tramos de ingresos. La segunda columna, número de personas. La tercera columna, porcentaje total. Y la cuarta columna, porcentaje acumulado. Entonces aquí yo les enseño a hacer estas tablas, o damos como ejemplo estas tablas, pero aquí vienen hechas. ¿Por qué ponemos estas tablas? Porque en los últimos años, tal como les decía, siempre ponen una tabla en las preguntas de matemáticas. Y la tabla viene hecha, no hay que hacerla, hay que sacar preguntas de la tabla. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar un poquito para ver las preguntas. Sigue la misma tabla, en la prueba le van a hacer varias preguntas de la tabla, entonces si la tabla está en una hoja de la prueba, usted tiene que volver cada vez a mirar esa hoja. Ayuda mucho en la prueba el subrayar. Aquí no subrayé, pero hay que subrayar lo que la profe de lenguaje llama la marca textual. Entonces, el según los no hay que subrayarlo, pero la palabra datos de la tabla, según los datos de la tabla, entonces yo subrayo datos de la tabla. Tabla estadística, para entender que esto se llama tabla estadística. Y es muy importante subrayar la palabra en qué tramo, la palabra tramo de ingresos. Y esto, la mayoría de las personas del estudio, Entonces, subrayar las palabras principales para que yo pierda los nervios y focalice lo que tengo que contestar. Entonces, tramos de ingresos serían estos que están aquí a la izquierda, que son plata. Por ejemplo, el primer tramo son todos los que ganaban hasta 100.000 pesos. Los que ganaban 100.001 no estaban acá. Pero el que ganaba 0 pesos, 1 peso, 5 pesos, 50.000 pesos, 99.000 pesos estaba acá. Y el número de personas que trabajaban por menos hasta 100.000 pesos, en ese año en Chile eran 981.614. Por ABC, porque trabajaban media jornada, no sé, pero ganaban menos. ¿Ya? Entonces, aquí me están pidiendo en qué tramo de ingresos están la mayoría de las personas del estudio. Eso significa la mayoría, la cantidad mayor. Entonces yo tengo que ver cuáles son las cantidades mayores. Aquí hay cantidades de más de 1.000.000. Lógicamente descarto esta cantidad del total. Entonces yo digo, entre esta y esta, ¿cuál es mayor? Y aparentemente yo veo que esta es mayor, la más grande, la mayoría. Entonces miro, ¿cuál es su tramo? 210.000, 1 peso a 300.000.
Y esa sería la respuesta. No sé si la alcancé a escribir. Creo que no. A ver. Creo que no la alcancé a escribir. Ya. No, Pero no está escrita, pero no se entiende. esa era la respuesta. 210.001 a 300.000, porque ahí había 1.453.779 personas. Entonces era la mayoría del número de personas, el grupo más grande, el mayoría es este. ¿Y cuál es su tramo? Ese. La otra pregunta que les hacen es, por ejemplo, ¿qué se puede afirmar de los sueldos en Chile en base a los datos de la tabla? Usted puede tener muchas creencias, tener mucha información, pero usted en la prueba va a contestar lo que dice en base a la tabla o al gráfico que le den. ¿Se entendió? Usted puede decir ahora ninguna persona gana 100.000 pesos, pero esto es en base a los datos de la tabla estadística que es del año 2015, o sea, hace más de 10 años. Entonces le van a dar cuatro frases que usted tiene que ver si son verdad o son mentiras. Entonces la primera dice, las personas que ganaban un sueldo entre 100.000 y 150.000 eran 998.999. Entonces usted tiene que ir a la tabla entre 100.000 y 150.000 y ver cuánto eran. ¿Eran 998.000? No, no eran. Entonces la primera es falsa. Usted al ladito con el lápiz de mina le pone falsa. No, el gráfico no dice eso. Esta es falsa. Lee la 2. Las personas que ganaban de 300.000 un peso a 426.000, estos que están acá, ¿cuántas personas eran? Eran eso, pero aquí me están preguntando, son el 20,5 del total. Y aquí dice 10,5 del total, porcentaje total. Por lo tanto, también eso es falso, falso. Tercera alternativa. Las personas que ganan más de 1.500.000 un peso son el 100%. ¿A dónde están esas personas? Están aquí. Y aquí hay un 100. Pero esto es el acumulado, por lo tanto eso es falso. Solamente el 3,6% gana más de 1.500.000 un peso. Entonces esta también es falsa, pero tiene como una pillería. ¿Lo vio? Y leo la cuarta. Generalmente en los exámenes, la alternativa correcta muy pocas veces la 1, aunque algunas veces va en la A. Pero generalmente la hacen verlas todas para ver cuál es verdadera, cuál es falsa. Y como las tres anteriores eran falsas, nos queda la única posibilidad que sea la D. Entonces dice, las personas que ganaban 426.000 un peso a 550.000, entonces me ubico. 426.000 un peso a 550.000 son 634.723. Y eso es verdadero, por lo tanto la alternativa es D. Entonces ahí ya usted tiene, primera pregunta, área o perímetro del rectángulo. Y dos preguntas de tabla, tiene tres preguntas de la prueba de matemática. Acuérdese que le dije que eran máximo 5. Y las tres estarían buenas porque no serían tan difíciles. Después viene la pregunta, la tercera, hasta la tercera es fácil, después la cuarta es más difícil y la quinta es mucho, mucho más difícil. Entonces, aquí este es un ejemplo, no es que vaya a salir esta pregunta, pero le han preguntado funciones con raíz cuadrada. Este símbolo de la calculadora se llama raíz cuadrada. Entonces le dicen, observe la siguiente función. En el capítulo 2 se enseñaron las funciones. Entonces dice, g de x, esto significa una función, es igual a la raíz cuadrada de esto que está dentro, x menos 25. Y le pueden preguntar de estas dos maneras.
¿cuál es el valor de G61? O también le podrían preguntar, ¿cuál es el valor de la función cuando x vale 61? Le puse las dos formas en que pregunta el ministerio, porque esto se lo saqué a un facsímil del ministerio. Preguntan con esta pregunta o preguntan lo mismo con esta pregunta. Entonces le están preguntando cuánto es el valor de esto si el x vale 61. Aquí puse un pequeño recuerdo de qué es lo que es una función. Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos numéricos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. O sea, una relación entre dos conjuntos numéricos, entre un X y un Y. Vamos a seguir avanzando para ver un poco lo de la función. Aquí hago un recuerdo de función. Por ejemplo, aquí estaría el conjunto numérico A. Aquí está el número 1, el 2, el 3 y el 4. Y la función toma el 1 y lo lleva al 1. O sea, la imagen del 1 es 1, pero la imagen de 2 es 4. La imagen de 3 es 9. La imagen de 4 es 16. ¿Se entiende? Entonces, este es el conjunto de partida. Aquí estaría el X. La F es lo que lo traslada para acá, la función. Y el conjunto de llegada B. Esta es una función. A esto se le llama dominio y a esto se le llama el rango, donde llega. Ya esa es una explicación de las funciones. Y aquí está la forma en que se hace. ¿Cómo se trabaja con este ejercicio? Copio la función dada. ¿Cuál es la función dada a esto? No invento nada. Esta es la función dada. G de X, aquí no tenía el símbolo raíz cuadrada en el teclado, entonces puse raíz cuadrada, la palabra. Ese símbolo se cambia en la calculadora por el símbolo raíz cuadrada, pero aquí le puse en palabra. Y lo que está dentro de la raíz cuadrada lo puse entre paréntesis, x menos 25. Cambio la letra x por su valor numérico. Primero copio el modelo y después cambio el valor numérico de la x por su valor numérico. Entonces, si en el modelo o función cambio esta x por el número que me daban, que era 61, me queda g entre paréntesis 61 igual a raíz cuadrada de 61 menos 25. La x se cambia por el número. Eso es lo único que se hace. Luego, 61 le resto 25 y dentro de la calculadora, o sea, dentro de la raíz cuadrada, queda 36. O sea, el número se achica a un solo número. Y la raíz cuadrada de 36 la saco con la calculadora y ahí me da el resultado. Y me da que vale 6. Y fíjese que en la prueba, la alternativa no le ponen G61, le interesa que solamente usted conteste cuál es el resultado. El resultado es la A, la 6. Entonces esa es la forma de sacar una raíz cuadrada, una función de raíz cuadrada, que según los estudiantes siempre la pregunta. ¿Ya? Respuesta alternativa A, 6. No ponen el G61. Porque se saca raíz cuadrada de 36 la calculadora. Y es 6. Ah, eso era. Ay, ay, gracias, gracias. Después, lo que siempre preguntan, que es lo más difícil, que a lo mejor en el curso 2 les costó mucho y a lo mejor se lo saltaron porque era súper enredado, es aplicaciones de la parábola. Aquí está lleno de parábolas. Todas esas cosas que tienen forma ahí es parábola. Y aquí vamos a hacer un ejercicio que dice que una piedra lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 36 metros y su distancia ht en metros sobre el suelo después de t segundos está dada por la función. Y ahí le dan la función con unos números bien difíciles. Si yo grafico esto, este es el gráfico de la parábola. Por eso yo le hablaba de la parábola. No sé si
A ver, ¿me puedo devolver? Parece que no me puedo devolver aquí porque no veo bien. Entonces, la parábola tiene esta forma, hacia abajo. Y esto es súper complejo porque tengo fracciones, tengo números decimales y operación de elevado al cuadrado y suma. Por eso es que es importante la calculadora. ¿Ya? Entonces, aquí seguramente nos le han hecho una pregunta. La pregunta es, ¿qué altura alcanza a los t igual 6? ¿Se acuerda que allá la x era igual a 61? Aquí la x la cambiaron por t y es 6. Entonces, donde está la t, se pone 6. 6. 6. Ahí no se pone nada. ¿Ya? También creo que no la alcancé a poner. ¿O sí? Aquí está. Se copia el modelo. ¿Cuál es el dato que tenemos? Que t vale 6. Yo sé que t vale 6. Me lo dieron en la prueba. T vale 6. Entonces, cambio el modelo. La función esta, donde está la t, pongo 6. 6, 6. Aquí estaba la t. Aquí estaba la t. Pero la cambio entre paréntesis. Y en la calculadora pongo todo esto, menos un cuarto, paréntesis 6 elevado al cuadrado, más 3.75, paréntesis 6, más 1,5. Pero a usted le cuesta mucho trabajar con menos un cuarto en la calculadora, entonces lo puede cambiar a menos 0,25. Entonces, cambia una fracción por un decimal y usted puede poner todo esto que estoy poniendo entre rojo en la calculadora. Usted escribe en la calculadora científica menos 0.25, paréntesis 6 elevado al cuadrado, más 3.75, paréntesis 6, más 1.5, pone el igual y le dice que es 15. Que es 15, pero el 15 es la Y, o el segundo número que va aquí en el punto. El primero era el 6, el que le dieron, y el resultado el 15. Acuérdense que una función son dos números, ¿ya? Bueno, ese es más difícil porque hay que buscar el número y ocupar la fórmula. Entonces le sugiero que se meta a la parte 2 del curso y avance con eso. Ya, y ahí tendríamos las 5 preguntas de matemática. Me queda poco tiempo, tengo que ir a naturales. Las 2 preguntas últimas eran más difíciles porque implicaban funciones. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre C. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!